Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo respuesta en esta ocasión, y vamos a responder algunas preguntas de las que he seleccionado de vuestras preguntas durante los vídeos que hemos puesto en el canal en el mes de noviembre. Así que vamos con el primer vídeo. Máximo Pérez, muy bueno el vídeo. Me quedó la duda con lo del abonado que mencionas, pues solo agregas potasio, o es que las sales de cera contienen algo más. Máximo hace referencia al vídeo en el que montamos un acuario de bajo requerimiento de 14 litros para amisejados, y realmente según el tipo de acuario hay unos tipos de abonados o no. Hace poco hablamos del abonado, cómo preparar los abonados para todos los acuarios, y en este caso la idea era hacer un complemento. La idea es sencillamente los cambios de agua, añado potasio, y además las sales de cera contienen, digamos, todos los micros. Es una forma de, aditando un poquito, asegurarnos que vamos a tener todos los micros que van a necesitar las plantas, por aunque sea un acuario de bajos requerimientos, aunque sean plantas de bajos requerimientos, pero lo que produce la parada metabólica es que falte algo. Siempre que haya un poquito, va a tener para ir consumiendo, pero si lo quitamos todo, y la forma es añadiendo estas pequeñas sales, asegurándonos de que su metabolismo va a ser completo y adecuado. Además, también coincide que no es el agua de Albacete, por ejemplo, que con un cambio de agua del grifo añades todo, sino que el agua de Madrid en este caso, y además o particularmente la de la casa de mi amigo, era un agua más blanda, entonces es una forma de asegurarme de que al menos las plantas tengan los requerimientos mínimos. Segundo vídeo, cómo tener el pH controlado y estable en nuestro acuario. Patricio HT, buenas tardes. Entiendo que con CO2 casero, que está siempre aditando día y noche, debe ir bien si regulamos en su justa medida las gotas. A ver, debe ir bien, sin problemas. Además, el tema exactamente está en ser precisos a la hora de aditar. Estamos controlando los parámetros, y el problema que suele además, y es curioso porque también cojo aquí una de las preguntas de uno de los suscriptores, D.G. La fluctuación del pH solo trae problemas, es lo que pasa con el CO2 casero. Una de las cosas que está pasando aquí, por ejemplo, es que los sistemas caseros han mejorado mucho, pero imagínate que tú estamos regulando para que sean 2 burbujas o 1 burbuja por segundo, y si un sistema casero baja, por lo que sea la reacción que hace para producir ese CO2 disminuye, va a inyectar menos. Al inyectar menos, va a producir una subida de pH, ya está produciendo una fluctuación. ¿Esto es un problema? Sí y no. Si tú tienes muy controlado tu CO2 casero, no vas a tener ningún problema y no va a ser por qué tener o surgir una limitación en este caso. Pero mi recomendación es que lo tengas muy controlado. La otra forma de evitarlo, pues como uso yo en mi caso, es utilizar un CO2 profesional que ayuda a regularlo mejor. ¿Hay problemas? También. A veces llega el problema del CO2 profesional, se te está acabando la botella y también te puede producir esa fluctuación. Eso ya tenemos que estar pendientes y hacernos cargo nosotros. Otra pregunta, José Julián Toribio. Al inyectar por la noche, ¿no has tenido problemas con los peces? Ningún problema. Y de hecho, creo que es más problema el no aditarlo, porque produce esa fluctuación que explicamos en el vídeo. Eso afecta a la membrana de los peces y genera estrés a los peces. Entonces, mi recomendación, por la propia experiencia que yo tengo, es que me va mejor desde que no corto y lo tengo las 24 horas, porque el pH varía muchísimo menos. Siguiente vídeo, Mineral Acuario Gambario. Alberto, por algún otro canal creo que vi que a esa planta no le van a dar los compuestos nitrogenados. Creo que solo aditan fosfato, potasio, micros. ¿Qué información tienes tú? Y aparte, ¿qué opinas de los productos basados en fitohormonas como Sichen Advance? ¿Ayudarán en el inicio, primeras semanas, a que las plantas se adapten más rápido? ¿Ayudarán a largo plazo? Saludos desde Argentina. Pues saludos de España, Alberto. Muy buena la pregunta, Alberto. La verdad es que yo también vi el vídeo, es de un canal muy famoso, Green Aqua. Y la planta sí que es verdad que lleva razón, como dijo Alberto. Yo lo he notado aquí, empecé a abonar de manera normal, tuve que ir reduciendo el nitrato y ahora mismo solo estoy editando fosfato más algo de micros. O sea que lo clavaste en la pregunta. Una planta, digo, muy particular, y mi impresión es que toma los compuestos nitrogenados de esas pequeñas trampas que explicamos en el vídeo que va haciendo para capturar microorganismos que se van generando, y de ahí creo que es su fuente de nitrógeno. Esa es la impresión que tengo ahora mismo, ya os digo, la sigo estudiando. Soy novel en algunas cosillas, pero bueno, aquí estamos como siempre para contar lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo. Respecto a la parte del Sichen Advance, yo la recomiendo en los inicios y también lo suelo usar siempre que hago una poda para ayudar a esas plantas después de ese tratamiento agresivo a que vayan mejorando. Ya lo expliqué hace poco, pero bueno, lo repito aquí. Siguiente vídeo, sobre el GH y el KH y la estacionalidad del agua. Fabián y Baceta.
Gracias, Helio, por compartir con nosotros unas preguntillas. ¿Influye el pH en las plantas o solo en los peces? El pH me queda muy claro, gracias a tus consejos anteriores pude estabilizar el pH. Me gustaría que pudieses hablar de la oxigenación de los acuarios plantados. Vi a los colegas ninguna ya de oxígeno con bomba. Siempre se ocupa el oxígeno de las plantas, pero siento que no lo mido. No puedo estar seguro. A ver, la parte del pH ya ha quedado clara. La parte del GH, realmente la dureza total va a influir en las plantas, sí, pero menos que los peces. El GH total, como decimos, contiene tanto GH como KH y por norma general, cuanto más alto sea ese GH, más alto va a ser ese KH, más alcalina va a ser ese agua y más puede afectar a los peces. ¿Por qué? Porque además normalmente en términos generales casi todos los que estamos en acuarios plantados o de paisajismo, los peces que tenemos son peces de aguas más blandas, más ácidas. Entonces por eso es importante regular el KH y a su vez el GH, porque nos guste o no van asociados en la mayoría de los casos. Mi consejo, para las plantas en todo caso son más adaptables y aunque el GH sea más alto, pero intentar mantener, como siempre digo, un KH entre 3,5 y 4 por el tema del pH, que es su regulación, y el GH asociado que lleva entre 7 y 8, también depende de cada zona, de cada agua, de cada condición en particular, ¿vale? Respecto a la parte de la oxigenación, un acuario plantado, siempre que esté en condiciones, no tienes que añadir oxígeno, porque la gracia realmente de este hobby, y sobre todo el paisajismo, es ver cómo oxigena, cómo burbujea por las noches, cómo el sistema se complementa, es capaz de autoabastecerse y se genera un ciclo completo que realmente lo que estamos imitando es un poco la naturaleza dentro de nuestros acuarios y esa es la gracia. Por tanto, no te preocupes, que yo estoy seguro que lo haces bien y no vas a tener problemas de o tener que añadir oxígeno aparte, sino que con el propio oxígeno que añaden las plantas, tu acuario está más que bien. Otra pregunta de .g. Antes le cogí un comentario, pero ahora ya es la pregunta suya. Buen vídeo. Una pregunta de examen. ¿En los TDS influyen otras sales como los nitratos y fosfatos? ¿Los taninos influyen también? Un saludo. Ya sabes que te respondí en su día, pero bueno, los nitratos y fosfatos son sales. Nitrato potásico, nitrato de magnesio, fosfato de potasio, etcétera, etcétera. Entonces, al disociarse en el agua, liberan sus cargas positivas, negativas, cada sal tiene sus polaridades, sus cargas, y eso es lo que miden los medios de TDS. Realmente miden conductividad que va basada en esas cargas de las moléculas. Por lo tanto, sí que afectan a los TDS. La parte de los taninos, me lo he estado mirando un poquito. Yo recordaba de la época de la universidad algunas cosas, pero sí que es cierto que no te puedo dar una respuesta segura y te explico el porqué. Los taninos hay muchas familias. Cuanto más complejos son anillos aromáticos, los anillos aromáticos son cerrados y están menos expuestos a las cargas. Por lo tanto, habrá algunas familias que sean más simples su formulación química, que sí se midan con los TDS, y aquellos que sean más complejos será más difícil de detectarlos. Evidentemente van a afectar a otras propiedades, como son el color, el pH y ciertas cosas del agua, pero con los TDS solo algunas familias, no todas, ¿vale? Siguiente pregunta, Daniel Patricio Montenegro. Hola, buenas. Una pregunta, ¿qué pasa si tienes los TDS muy altos, 400 o 500 en un acuario plantado? A ver, pasar realmente no pasa nada. Como hemos dicho antes, las plantas son muy adaptables. Lo que pasa que es la misma explicación que hemos dado antes. Hay que tener en cuenta la elección de los peces. Cada uno en su casa sabe lo que elige, yo no puedo saber, yo sé lo que tengo en casa y de lo que hablo. Y en mi casa por eso intento tener esos TDS famosos que digo 180. Sabéis que hace poco los he cambiado un poquito para las condiciones particulares del agua, que ha cambiado un poco, pero la idea es intentar favorecer las condiciones más óptimas de los peces que tenemos. Primer ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer cuando elegimos o compramos los peces, informarnos y tratar de poner las condiciones más adecuadas. A partir de ahí, las plantas, siempre que tengamos los parámetros adecuados, van a tener una mayor capacidad de adaptación o van a sufrir menos que los peces si los sacamos en sus condiciones ideales. Pero ya digo, todo eso, por eso cada cual lleva un estudio previo y lo ideal sería saber que estamos poniendo plantas acordes a los parámetros que queremos y peces acordes a los parámetros que tenemos y que además sean coordinables o que sean compatibles entre peces y plantas. Todo esto lleva un estudio, pero eso es la experiencia y sobre todo el momento de este hobby, descubriéndolo por uno mismo. Nueva pregunta, Juan Manuel Albán Zapata. Ojalá pudieses solucionarme una duda que tengo. Quisiera usar Purigen de Sitchen en un acuario de Goldfish con anubias. ¿Este producto afecta a las plantas? Sí y no.
si tú estás usando este producto en tu acuario, es porque imagino que tendrás alga punto verde o tendrás nitratos muy altos. Hay que buscar siempre dónde está la raíz del problema, pero por usarlo no va a pasar nada a las anubias siempre y cuando no se queden a cero. Aunque sea un acuario de bajos requerimientos, con que tenga un poquito de nitrato para que las plantas tiren, no va a pasar nada. Pero no solo nitrato, sino también un mínimo de fosfato, un mínimo de potasio, un mínimo de cosas. Sí es cierto que en estos acuarios con anubias, imagino que son acuarios de bajos requerimientos, no tienen las necesidades de los acuarios de altos requerimientos. Y todo esto va limitado siempre mucho por la iluminación. Si tú tienes una iluminación moderada, a las algas, que normalmente son fotosintéticas, le va a costar más aprovechar esos elementos del medio y por tanto no tienes por qué tener problemas. Ahora, si tienes realmente los nitratos muy altos, te reconsejo que lo puedes usar, no hay ningún problema, igual que se usa el Sichen, se usa el Fosfowar para reducir los fosfatos, pero al final son productos, soluciones químicas. Son parciales. Yo me gusta más saber dónde están los problemas y solucionarlo de manera que lo tengamos controlado, pero bueno, al final cada uno busca sus recursos, sus soluciones, y ya te digo que a las anubias siempre que quede algo de nitrato no tiene por qué pasarle nada. Y finalmente, clasificación AQSC 2019. En este vídeo no he seleccionado ninguna pregunta porque las he seleccionado todas. Sencillamente quería agradeceros por vuestros comentarios de apoyo. El hacer autocrítica, como ya hago en este vídeo, no es malo, es bueno. Creo que es la base del aprendizaje. Yo cuando empecé con el canal, parte del objetivo es compartir mis conocimientos, pero también aprender. Y del mismo modo que yo puedo saber mucho de parámetros y mucho que creo que me queda que aprender de paisajismo, estoy aprendiendo. Entonces, no pasa nada por si uno se equivoca, una mala clasificación. Sencillamente estamos aprendiendo, mejorando y ojalá pues algún día esté a nivel de paisajismo como estoy de parámetros y de otras cosas. Esto es un hobby continuado. Yo sé que hoy sé más que ayer, pero menos que mañana, y mi intención es seguir aprendiendo y mejorando y sobre todo pues que vayamos todos de la mano en este camino que es el canal. Para mí esto es un proyecto, el canal de Acuariofilia, y en el que disfruto aprendiendo, disfruto compartiendo con vosotros y disfruto aprendiendo junto a vosotros. Así que esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, bueno, dejad nuevos comentarios, mucho me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, amigos!